Buenas noches, hermano, Dios lo bendiga. Me presento, soy el pastor Elías del Ministerio Casa Oración de Buenos Aires, Don Torcuato, Argentina. Le quiero dar las gracias una vez más por compartir este tiempo para escuchar la palabra de Dios. Ahora le invito a que cierren los ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por este tiempo, Padre amado. Gracias porque podemos estar una vez más compartiendo tu palabra, Padre amado, a través de las redes sociales que hoy son de bendición. Te damos gracias, Padre amado, por la vida de cada uno de mis hermanos también que acaban de apartar su tiempo para escuchar su palabra, Padre. La palabra, Padre amado, de bendición. Padre, yo ahora en el nombre de Jesús ato y reprendo todo hombre fuerte, todo espíritu inmundo y toda carne se sujeta. En el nombre de Jesús, todo lo que quiere ser contrario a este tiempo que apartamos para escuchar tu palabra de bendición, lo ato y lo reprendo en el nombre de Jesús. Te doy gracias, gloria y honra en el nombre de Jesús una vez más. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 5. Si alguno lo tiene, lo puede estar buscando. Y allí adoraré al Dios de mi amor. Espíritu, Espíritu. Leemos entonces la palabra del Señor que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 18. Versículo 5, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. La palabra del Señor nos cuenta en su momento, dice que este hombre llamado Pablo en su momento se llamaba Saulo. Dice que él mismo era un religioso de ese tiempo que perseguía a la iglesia, pero una vez que conoció a Jesucristo, tuvo un encuentro personal, dice que Dios lo cambió el nombre, le hizo una nueva criatura y él empezó a hablar la verdad, lo que él conoció, el encuentro que él tuvo con Jesús, el Hijo de Dios, quien perseguía en su momento. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros también inconscientemente estamos predicando, estamos hablando en contra del Evangelio sin saber, sin conocer lo que es. Y dice que una vez que el apóstol Pablo conoció la verdad, empezó a hablar con de nuevo la palabra del Señor, seguro de lo que había conocido, lo que había experimentado. Y dice que llegado su momento él estaba en Macedonia, dice que estaba en Corintio, en Acaya. Dice que van dos de sus discípulos y lo encuentran. Dice: Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Él estaba hablando a la iglesia, a los judíos, al pueblo de Dios, estaba hablándole. Y dice la palabra del Señor en el versículo 6, dice: pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Dice la palabra del Señor que él fue primeramente a los judíos, a los que decían ser cristianos, los que estaban en el pueblo de Dios. Y así muchas veces nosotros, cuando nos convertimos al Señor, empezamos a hablar la palabra del Señor a las personas primeramente que están ya en el Evangelio. Y lamentablemente no todos nos reciben, así como pasó con el apóstol Pablo. Dice que muchos blasfemaban, dice en el 6 lo leemos, dice: pero oponiéndose y blasfemando estos, él mismo dice que le dijo que se sacudió los polvos de los vestidos, porque el Señor mismo nos dice que en donde vayamos, si nos reciben, la paz va a ser sobre ellos, pero si no nos reciben, que nos sacudamos el polvo y que nos vayamos a otro lado. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchas personas no quieren conocer la verdad. ¿Por qué? Porque Pablo en su momento también actuó como estos judíos que se oponía al Evangelio, se oponía al nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque no querían aceptar la verdad, la realidad. Y eso lamentablemente nos pasa hoy en día, que nosotros estamos de entero hablando la palabra, la verdad del Señor Jesucristo, y hay muchas personas que dicen ser también cristianos lamentablemente y se oponen al mensaje, se oponen a la palabra del Señor. Pero dice que Pablo se sacudió los vestidos y fue a los gentiles, a las personas de afuera de la iglesia, a las personas del mundo, a buscar a lo que para el hombre se había perdido. Vino porque Jesucristo vino a buscar eso, él mismo vino a hacer eso. Tal vez en su momento usted también conoció a Jesús, está predicando a personas que dicen ser cristianos, pero se oponen a usted, no lo reconocen como siervo de Dios, o no creen que Dios puede hablar a través de usted. Usted tiene que seguir orando por ellos, pero también tiene que seguir predicando la palabra. El Señor no tiene que dejar de predicar la palabra, porque mire lo que dijo
Lo que hizo Pablo, mejor dicho, en el versículo 7 dice: saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Dice que él en su momento dejó de predicar a las personas que ya sabían del Señor, ya conocían al pueblo judío, dice, y predicó a los del mundo. Y así hay muchas personas que están esperando por nosotros. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tienen fe, pero lamentablemente tienen su fe. ¿Por qué? Porque la fe es lo que nosotros creemos. Tienen la fe puesta mal, lamentablemente están creyendo en ídolos, están creyendo en imágenes, en personas, en hombres también. Pero nosotros predicamos a Jesucristo, el único que puede, el único mediador entre Dios y los hombres. Dice que él salió de la iglesia en donde no lo aceptaban y fue a la casa de un hombre temeroso de Dios, porque así muchas veces también lamentablemente nosotros mismos nos encerramos en las congregaciones y no salimos a evangelizar. Y eso es lo que el Señor también nos está mostrando hoy, que si no nos reciben en las iglesias, lamentablemente, ¿por qué? Porque la palabra del Señor mismo dice que a Jesús tampoco lo recibieron en su ciudad. ¿Por qué? Porque no lo reconocían como siervo de Dios, como hijo de Dios. Pero dice que en otro lado lo recibían, así como pasó con Pablo. Dice que un hombre temeroso de Dios lo recibió. Y también dice que un siervo de Dios, un principal de la iglesia, dice que creyó él y su casa. Y también muchos creían y se bautizaban, y eso es lo que está pasando hoy en día. Hoy el Señor permitió esto que está pasando, de que por el tema de la cuarentena, el tema de la peste, las pandemias que hay, que podamos entrar a cada hogar, que podamos entrar a cada lugar. Tal vez usted está privado de su libertad, está en el hospital, está trabajando, no lo sé, está escuchando este mensaje, puede recibir la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que tenemos que ser testigos hasta los confines de la tierra, y hoy damos gracias a Dios primeramente por eso, porque a través de las redes sociales podemos compartir la palabra. Y dice que el apóstol Pablo se había enojado con la iglesia y se fue sacudiéndose los vestidos, diciendo que cada uno ya sabía lo que iba a pasar si no querían recibir la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Pablo estaba predicando la verdad, él hablaba conforme a la palabra. Y así lamentablemente hay muchas personas que dicen ser cristianos, dicen ser hijos de Dios, pero cuando le hablamos conforme a la palabra no le gusta y dicen que hablamos mentira. Y dice que le recibió un hombre temeroso, Dios, alguien que realmente quería recibir al Señor, quería aprender del Señor. Y así muchas veces menospreciamos lamentablemente a las personas que están afuera de la congregación. Y hay personas que todavía están esperando conocer al Señor. ¿Por qué? Porque Jesús mismo vino a buscar a los pecadores, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia hoy en día. Tenemos que empezar a evangelizar, así como hizo el apóstol Pablo. Seguimos leyendo en el versículo 9, mire lo que dice. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dice que después que él decidió salir a evangelizar, decidió salir de su entorno, si podemos decirlo, en donde no le creían. Tal vez usted también está predicando la palabra del Señor con su familia, que dicen ser cristianos, pero no quieren aceptar la verdad que es la palabra del Señor, la verdad que es Cristo. Usted tiene que seguir predicando, orar por ellos, pero seguir predicando, no tiene que bajar los brazos. ¿Por qué? Porque dice que Pablo salió y predicó. Fuera de la iglesia lo recibieron, al lado de la iglesia dice que había un hombre temeroso de Dios, una casa al lado lo recibió. Y también un principal de la iglesia aceptó al Señor Jesucristo, y a toda su familia dice que se bautizaron, y muchos más. Y dice también que el Señor le apareció en visión de noche y le dijo: no temas, sino habla y no calles. Eso es lo que el Señor nos dice hoy. Hoy el Señor también se presenta a través de este mensaje. Hoy mismo se está presentando el Señor y le dice que usted no tiene que tener miedo, tiene que seguir predicando en tiempo y fuera de tiempo la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto a buscar a su iglesia, y tenemos que predicar que Jesucristo es el único que le puede llevar a la vida eterna, hacia el Padre. Y dice que le dijo también en el versículo 10, lo leemos, dice: porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano,
para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Tal vez usted ya quería bajar los brazos, quería dejar de predicar la palabra del Señor, quería dejar de evangelizar, quería dejar los caminos del Señor, pero hoy el Señor le dice que tenga fuerza, que confíe en el Señor. ¿Por qué? Porque nadie le puede hacer mal. La palabra del Señor mismo nos dice que no existe ninguna arma forjada que prospere contra nosotros, y que el que conspira contra nosotros va a caer delante de nosotros. Tal vez las mismas personas que dicen ser cristianas se pusieron en contra de usted porque está predicando la verdad, la palabra del Señor, lo que Jesucristo nos dejó escrito. Está predicando, y hoy el Señor le dice que no tenga temor tampoco, que simplemente siga hablando. ¿Por qué? Porque somos la voz que clama en el desierto, somos siervos del Señor y tenemos que hablar la verdad, porque lamentablemente hoy en día hay mucha herejía, hay mucho pensamiento de hombre, mucha doctrina, enseñanza de hombre, y las personas lamentablemente al no leer creen todo lo que las personas les dicen. Pero así como el apóstol Pablo predicó la verdad y mucha gente dice que creyó, dice en el versículo 10, dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Tal vez usted ya quería dejar de predicar en su vecindario, en su barrio, en su país, en su trabajo, en su escuela, en su entorno con sus amigos. Usted tiene que seguir predicando. ¿Por qué? Porque el Señor tiene muchas personas ahí que están creyendo. ¿Por qué? Porque el Señor lo puso a usted como luz. Nosotros tenemos que ser la luz de este mundo, dice la palabra del Señor. Tenemos que evangelizar, tenemos que seguir hablando de Jesucristo. Dice en el versículo 11, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra. Eso es lo que el Señor nos está mostrando también, que enseñemos la palabra del Señor, que enseñemos a buscar la presencia del Señor, cómo llenarnos de la presencia del Señor, cómo conocerlo al Señor. ¿Por qué? Porque muchas personas, vuelvo a repetirlo, no quieren leer la palabra y reciben todo lo que el hombre le dice. Pero si ustedes leen la palabra, que es la profecía segura, la palabra del Señor, siempre le van a conocer, van a aprender primeramente a conocer al Señor Jesucristo, y qué es lo que realmente está en la palabra y qué no, qué es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Señor mismo nos dice que si conocemos la verdad nos va a hacer libre, y la verdad está en la palabra del Señor. Dice que Él le enseñaba la palabra. Tal vez usted está con lo poco que tiene, con lo poco que el Señor le dio, usted está predicando, está evangelizando, está haciendo la obra del Señor. Siga así. ¿Por qué? Porque el Señor está con usted. No baje los brazos, no quiera dejar todo. ¿Por qué? Porque el Señor le va a mandar a las personas que lo ayuden en este tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor vio su fidelidad, vio que le es fiel en lo poco, y el Señor dice que si nosotros somos fieles en lo poco, sobre mucho nos va a poner. Tenemos que ser constantes, simplemente ser constantes y confiar en el Señor, aferrarnos al Señor. ¿Por qué? Porque dice que en su momento el Señor nos da la palabra para que nosotros podamos hablarle. No tenemos que ser como Tomás, incrédulo. ¿Por qué? Porque el mensaje de ayer fue también con ese motivo. ¿Por qué? Porque había, dice la palabra del Señor, entre los 12 discípulos un hombre llamado Tomás, que en su momento él quería ver para creer. También el Señor nos habla de un profeta llamado Jonás, que él dice que no quería ir a predicar a una nación. ¿Por qué? Porque él sabía que eran malos, que eran perversos, pero dice que Dios mismo hizo todo para que él vaya y predique, y esa nación fue salva. Y eso es lo que el Señor está haciendo hoy. Tal vez usted ya no quiere predicar más porque ve que son duros de servir, no quieren saber nada de Dios. Usted tiene que seguir. ¿Por qué? Porque tal vez esas personas que usted le está hablando, su familia, el entorno donde usted está, tal vez no quieren cambiar, pero hay personas en su barrio, en su trabajo, en el lugar que usted está, tiene que seguir hablando. ¿Por qué? Porque hay personas que todavía creen, tienen fe y confían que todo va a cambiar. ¿Por qué? Porque esto que está pasando simplemente son momentáneas tribulaciones que no se comparan con la gloria venidera. ¿Por qué? Porque después de todo esto vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver los últimos avivamientos en la tierra, y nosotros tenemos que ser parte de ello, tenemos que seguir estando en la obra del Señor. Seguimos leyendo, en el versículo 12 dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Dice que lo llevaron a la justicia. ¿Por qué? Porque por celo, por envidia, así como pasó con Jesucristo. Él vino a mostrarnos la verdad, la revelación de la palabra, porque en su momento había mucha doctrina de hombre. Ellos usaban la ley de Moisés en su momento y la manipulaban para su conveniencia. Y dice la palabra del Señor que lo mismo pasaba con el apóstol Pablo. Tal vez también está pasando lo mismo con usted. Usted está predicando la verdad y las personas que están predicando otra cosa se oponen a usted. Dice que en su momento lo llevaron a la justicia, y ellos mismos confiesan en el versículo 13, dice, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios
contra la ley. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirlo, lamentablemente estamos en los últimos tiempos. Hay muchas personas que se autoproclaman maestros, pastores, profetas y son falsos porque el Señor no está con ellos y están enseñando doctrina de hombre. Dice que ellos mismos confesaron con su boca que Pablo mismo enseñaba a las personas a honrar a Dios, pero no en contra de la ley, sino que él enseñaba la verdad. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos nosotros, los siervos de Dios, los hijos de Dios en este tiempo, que aprendamos primeramente a escuchar al Señor, a ser obedientes. Tal vez ya queríamos dejar todo, queríamos irnos a otro lado, queríamos apartarnos del camino por causa de la necesidad de las personas, pero hoy tenemos que comprender que Dios tiene mucho pueblo, mucha nación, muchas personas que están esperando recibir la bendición que otros no quieren primeramente. Y también, como el apóstol Pablo predicaba la verdad, estaba enseñando la verdad. ¿Por qué? Porque a los judíos les molestaba que él hable la verdad, que traiga revelación, discernimiento a las personas que estaban creyendo en Dios. Y también dice que en su momento le decían que él le enseñaba a los hombres a honrar a Dios en contra de la ley. Él no estaba en contra de la ley, él aprobaba la ley, él aprobaba la palabra del Señor, pero la explicaba, la enseñaba. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, los hijos de Dios. Tenemos que hablar conforme a la palabra del Señor, tenemos que enseñar a las personas que vayan a la palabra del Señor. Por eso todos los días nosotros leemos una porción de la palabra para que usted lea y el Señor le hable así como está hablando hoy. Que tal vez usted está sirviendo al Señor, decidió dejar todo lo malo, como pasó con el apóstol Pablo. En su momento él perseguía a la iglesia, él estaba en contra de la iglesia, él estaba estructurado, si podemos decirlo, pero se tuvo un encuentro con Jesucristo. Y de ahí en adelante él empezó a hablar la verdad, a decir que solo Jesucristo salva, sana y liberta, y que no pide nada a cambio, que es gracia, es por fe, creyendo que vamos a ser salvos, creyendo que el Señor nos perdonó. Tal vez usted también en su momento se apartó por ver también eso, que usted quería hacer bien las cosas y las personas se lo pusieron. Hoy es tiempo que usted pueda volver a los pies de Cristo para que usted pueda ser de bendición, así como el apóstol Pablo dice que no le importaba lo que pasaba. Él simplemente se decidió salir de esa congregación donde no creían, porque no todas las congregaciones son malas. Hay siervos de Dios, así como lo demuestra la palabra que acabamos de leer. Dice que el principal de la sinagoga creyó él y su casa, dice, y fueron bautizados. Y así muchas personas también hoy están creyendo. ¿Por qué? Porque lamentablemente estamos en los últimos tiempos y el amor de muchos se apaga, y dice que la maldad va a sobreabundar, pero también la gracia de Dios. Y por eso también vemos cómo las personas se apartan, pero cómo hoy el Señor usa esto en bendición. ¿Por qué? Porque dice que todo lo que acontece nos ayuda para bien a los que amamos a Dios conforme a lo que fuimos llamados según su propósito. Hoy en día podemos entrar, vuelvo a repetirlo, podemos entrar todos los días a los hogares a mostrar lo que es realmente el Evangelio, el reino de Dios, la palabra, el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el hombre lamentablemente corrompió el Evangelio, y hoy en día vemos algo que el Señor no es, y hoy en día el Señor nos dio esa oportunidad que podemos hablar la verdad en tiempo y fuera de tiempo. Y ese es el mensaje que hagamos como el apóstol Pablo, no importando si las personas no nos creen, si ellos ya saben la verdad, ellos van a dar cuenta, porque el mismo apóstol Pablo le dice que la sangre va a ser sobre ellos. ¿Por qué? Porque ellos ya sabían la verdad y se oponían a la verdad. Usted tiene que seguir predicando a esas personas que tal vez el hombre, las mismas personas allá no quieren predicarle. ¿Por qué? Porque están en los vicios, están en la mala vida. Usted tiene que predicarle del amor y la misericordia, que Jesucristo salva, sana y liberta, que Él quiere lo mejor, pero simplemente tenemos que seguir poniendo la mano en el arado y no mirar hacia atrás. Tenemos que seguir puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Y si usted quería dejar de predicar, quería dejar de hacer las cosas al Señor, porque no tenía usted con quién evangelizar, con quién hacer la obra, el Señor le va a mandar, así como le mandó en el versículo 5, lo leemos, dice que lo mandó a Silas y a Timoteo, 2 discípulos. El Señor le va a mandar, tal vez en su entorno usted ya es pesado, si podemos decirlo, porque usted quiere salir a evangelizar, pero esas personas no quieren saber nada, no quieren que las personas cambien, no quieren que conozcan la verdad. El Señor le va a mandar a los obreros. Tenemos que pedir, como dice el Señor Jesucristo, tenemos que pedir obreros para la mies, porque la mies es mucha y estamos en los últimos tiempos y la mies ya está madura. El Señor viene pronto a buscar a su iglesia y tenemos que hacer como el apóstol Pablo, simplemente seguir hacia adelante, porque en donde tú estás, donde usted está, en su barrio, en su escuela, en su trabajo, en su país, hay muchas personas con fe que simplemente necesitan escuchar la palabra del Señor para aceptarlo a Jesucristo, y ese es nuestro deber. Tenemos que ser la voz que clama en el desierto. Ahora yo le invito, si alguno tiene algún pedido de oración, si lo quiere escribir. Mientras tanto vamos a orar al Señor. Purifícanos, Señor. Límpianos. Renuévanos.
Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu presencia ante todo, Padre amado. Gracias por estas palabras de bendición y de edificación. Tal vez, Padre amado, ya queríamos dejar todo como pasó con el apóstol Pablo. Y hoy tú nos muestras, Padre amado, que tú tienes muchas personas que quieren recibir, que van a recibir esta palabra de bendición, Padre amado, la verdad. ¿Por qué? Porque tal vez estábamos en un entorno donde las personas no querían cambiar, no querían reconocer la verdad, Padre amado. Pero hoy tú nos muestras, Padre amado, que tú también nos vas a mandar a las personas para que nos ayuden, Padre amado, para poder extender el reino de los cielos en la tierra, Padre amado. Hoy comprendemos también la importancia del Evangelio, que es la verdad, hablar la verdad, y que tú estás con nosotros como poderoso gigante, así como le hablaste al apóstol Pablo, que tú estabas con él y lo ibas a guardar, que nadie iba a ir en contra de él. Así tú estás con nosotros y tú nos hablaste, Padre amado, que sigamos firmes, Padre amado, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no hay ningún arma forjada que prospere contra nosotros, y el que conspira contra nosotros va a caer delante de nosotros. Dice tu palabra, Padre amado, y confiamos en ti. Por eso te damos gracias por tu palabra, Padre amado. Gracias por este mensaje, porque hoy comprendemos que hay muchas personas que nos están esperando, Padre amado, para poder ser libres de los vicios, de las drogas, de las cosas espirituales también, Padre amado, y es necesario predicar hoy más que nunca, porque estamos en los últimos tiempos. Te pedimos, Padre amado, que tu Santo Espíritu nos ayude, Padre amado, nos fortalezca, y que podamos seguir siendo la voz que clama en el desierto. Te damos gracias, gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Bautízame con tu fuego. Le quiero dar las gracias por compartir su tiempo y espero que podamos poner la palabra por obra, que seamos oidores y hacedores de la palabra. Así como el apóstol Pablo en su momento, él perseguía a la iglesia, dice, y las personas lo apoyaban cuando él estaba haciendo lo malo. Él perseguía a las personas, encarcelaba, él hacía lo malo, acusaba. Tal vez en su momento usted también hacía lo mismo, pero cuando usted conoció la verdad y empezó a predicar la verdad, lamentablemente esas personas se le volvieron en contra. ¿Por qué? Porque esas personas no quieren que las personas, los demás cambien. ¿Por qué? Porque no le conviene a ellos que conozcan la verdad. Pero hoy es necesario que nosotros hablemos la verdad, que Cristo viene, que Cristo salva, sana y liberta, que Él tiene misericordia y que simplemente es por gracia. El Señor no nos pide nada, no nos pide plata ni nada que se le parezca, simplemente es por fe y por gracia. ¿Por qué? Porque es gratis. Tenemos que predicar esto en todo tiempo. Le doy las gracias una vez más, que la paz del Señor sea con ustedes y hasta la próxima. Bendiciones. Y mis días viviré por ti, Espíritu.